bendición, y dice su palabra que la bendición de Jehová no añade tristeza. Les invito, hermanos, a que se pongan de pie. Vamos a dar inicio a la palabra. Abran sus Biblias ahí en Primera de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Primera de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 4. El tema de este día, hermanos, es escuchando su voz. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Yo quiero escuchar, la verdad. Primera de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Padre, en esta hora nos acercamos delante de tu presencia. Gracias, Señor, te damos porque nos permites estar en tu casa. Gracias, Padre, porque nos diste vida, nos diste salud, nos diste las fuerzas, Señor, para levantarnos y estar en este lugar. Gracias, Padre, porque podemos ver tu mano obrando en nuestra vida y en nuestra familia. Gracias, mi Dios, porque nos permites conocerte y adorarte, adorar al único Dios verdadero, porque nos rescataste de las tinieblas, porque nos sacaste de la inmundicia, porque limpiaste nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón, y nos diste vestiduras nuevas. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, y por lo que sigues haciendo, y por lo que se estás trabajando, Señor, en nuestro hogar. Te adoramos, Señor, te exaltamos, porque sigues obrando, Señor, a nuestro favor, aun cuando nosotros, Padre, pareciera que no vemos la salida o la solución. Tu mano está ahí ayudándonos y fortaleciendo. Y hoy por eso te damos gracias, Señor. Hoy por eso te adoramos. Hoy por eso te alabamos, Señor, porque tu misericordia no se ha apartado de ninguno de nosotros, mi Dios. Y podemos decir: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Muchas gracias, Padre, te damos. Pongo en tus manos este tiempo, mi Dios. Háblanos, ministranos, toca nuestra vida y nuestro corazón. Disponnos, Señor, a escuchar y a recibir tu palabra. Muchas gracias, mi Dios, te damos. En tu nombre. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. El tema de hoy: escuchando su voz. Y el pasaje que acabamos de leer nos habla acerca del joven Samuel. Samuel, hermanos, fue el último juez de Israel antes de dar paso a la monarquía o a los reyes, ¿verdad? El periodo de los jueces, que así se conoce, ¿verdad? De hecho hay un libro de la Biblia llamado así, Jueces. Se inicia o da inicio cuando Josué, el sucesor de Moisés, muere. Recordando un poco la historia, el pueblo de Israel es tomado cautivo en Egipto, ¿verdad? Cerca de 430 años. Cumpliéndose ese tiempo, Dios envía a un libertador llamado Moisés, ¿verdad? Este varón Dios lo usa, y con mano poderosa, mano fuerte, Dios libera al pueblo de la esclavitud de Egipto y los guía a través del desierto para ir a adorarle al monte Sinaí. Y de ahí, a causa de la desobediencia del pueblo, Dios les dice que vagarían 40 años en el desierto.
Antes de entrar a la tierra prometida, pasados estos 40 años, Moisés muere. Pero Dios le deja un sucesor, ¿verdad? Josué. Y Dios le dice a Moisés que él los introduciría a la tierra prometida. Y es así, Moisés muere y Josué toma el lugar y los introduce a la tierra prometida. Pero con la muerte de Josué no queda sucesor, no queda liderazgo, no queda alguien que tome la batuta y siga, ¿verdad? Esta línea que traía Moisés y Josué. Y entonces el pueblo se queda sin un líder. Y a esto se le conoce el periodo de los jueces. Y este periodo fue un tanto caótico, hermanos. Fue un tanto difícil en muchos aspectos. Hay un ciclo que se repite dentro de este periodo. Y el ciclo es que el pueblo está en libertad y empieza a pecar. Cae en pecado, adorando a dioses ajenos, adorando a Baal, adorando a Acera, incurriendo en las prácticas que Dios les había dicho al pueblo que nunca hicieran. Y entonces el pueblo peca y Dios trae juicio sobre ellos. Envía a pueblos, a enemigos, a saquearlos, a robarles, a tomarles en cautiverio. Y una vez estando ahí, en esa aflicción, el pueblo clama a Dios y Dios les envía un libertador o juez, ¿verdad? Y esta persona se levanta, libera al pueblo y una vez más el pueblo retoma el buen camino, pero a la muerte del juez, el pueblo una vez más se vuelve a corromper y vuelve a pecar. Este ciclo se repite una y otra vez a lo largo de este libro o este periodo de jueces: pecado, juicio, arrepentimiento y liberación. Estaban en libertad una vez más y de nuevo otra vez: pecado, juicio, arrepentimiento y liberación. Y cuando entramos al primer libro de Samuel, este periodo está por concluir. El sacerdote Elí es el penúltimo juez de Israel. Sin embargo, la situación espiritual del pueblo es una situación terrible. Es una situación espiritual decadente, no ha cambiado mucho. Es una situación donde el pueblo sigue viviendo en pecado, el pueblo sigue realizando prácticas inmorales, prácticas que a Dios no le agradan, adorando igual a dioses ajenos, porque mucho de lo que se daba en el periodo de los jueces es que el pueblo no dejaba de adorar a Dios, no dejaba de adorar a Jehová, pero adoraba también a otros dioses. Y si usted recuerda, uno de los mandamientos o el primero de los mandamientos de Dios es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sin embargo, el pueblo, dice la palabra, que llegó en un periodo, un momento tan crítico, que cada quien hacía lo que su corazón deseaba. Cada quien iba por el camino que ellos querían, cada quien hacía lo que su corazón le dictaba, corrompiéndose y haciendo lo malo. Si usted lee el libro de los jueces, se va a dar cuenta de esta situación tan precaria, hermanos. Como el pecado pareciera que empieza muy ligero, pero nos va llevando a profundidades más terribles. Uno de los últimos capítulos de los jueces pasan situaciones, hermanos, que uno diría: y este era el pueblo de Dios. Y entonces el sacerdote Elí, hermanos, es el penúltimo juez de Israel, pero la situación espiritual sigue igual. Sus hijos, los hijos del sacerdote Elí, hacían lo malo delante del Señor y corrompían al pueblo. Se suponía que los sacerdotes estaban para guiar, para enseñar la palabra de Dios al pueblo, para instruir, para corregir. Pero los sacerdotes que estaban en este tiempo simplemente no conocían a Dios y no sabían enseñarlo al pueblo que se supone estaban guiando.
Es por eso que el capítulo que leímos al inicio menciona que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. La situación espiritual del pueblo era terrible. Era terrible, hermanos. Si usted se pone a estudiar y a meditar en la palabra de ser un pueblo que vivía en la esclavitud y Dios los libera de una manera poderosa, los saca con manos fuertes, con señales, con prodigios y los lleva a través del desierto mostrándoles una y otra vez su poder. Y no solo eso, enseñándoles su palabra. Ahí fue donde el Señor les dio los mandamientos, les mostró sus estatutos, los estableció como un pueblo santo. Y ahora, hermanos, en este tiempo, la palabra de Jehová estaba escaseando. La palabra del Señor estaba escaseando, no había visiones con frecuencia. Y la palabra visión aquí se refiere a esa palabra profética de parte de Dios. Esa palabra viva y eficaz era escasa en el tiempo del sacerdote Elí. Es como si Dios decidiera guardar silencio. Es como si Dios decidiera ya no hablar. Yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Que está platicando o tratando de transmitir algo importante y a quien se lo está tratando de transmitir simplemente lo ignora. No sé si le ha pasado, ¿verdad? Que está tratando de decir algo que para usted es importante y apremiante, pero la persona que se lo está diciendo está en el teléfono, está en la televisión, más si es el partido de México contra no sé quién va a jugar a la siguiente, ¿verdad? O está en otro mundo, menos en lo que usted quiere decir. ¿Cómo se siente? Se siente mal, se siente ignorado. Y si se lo haces a una mujer, cuando usted le quiera prestar atención y decirle, a ver, pues dime, ¿qué me querías decir? Nada. ¿Pero qué me querías decir? No te quería decir nada. ¿Verdad? Porque cuando nos ignoran, nos sentimos de esa manera, nos sentimos despreciados, nos sentimos que no, lo que estamos diciendo no es de valor para quien le queremos transmitir el mensaje. Y Dios le había hablado mucho al pueblo de Israel. Le había hablado en la mañana, en la noche, en la tarde, le había estado hablando al pueblo de Israel una y otra vez. Pero el pueblo, hermanos, no quería escuchar. Y lo peor, hermanos, de la situación espiritual en la que el pueblo estaba, es que el pueblo no se daba cuenta. No se daba cuenta de su condición. Se habían acostumbrados a ya no escuchar la palabra de Dios. Estaban acostumbrados porque ellos seguían yendo al tabernáculo a ofrecer sus sacrificios, a ofrecer sus ofrendas y regresar a sus hogares sin que sucediera nada. Era su rutina. No era una rutina mala, pero no era algo que estaba trascendiendo en sus vidas. Iban al templo y ¿cómo estuvo? Bien. Todo bien. Todo normal, todo tranquilo, estuvo muy bien, saludé a la hermana, no fue tal hermano, ¿verdad? Todo estaba bien, era una rutina, era parte de ir al templo a adorar, a ofrecer sacrificios, pero no había palabra de Jehová, no había una palabra profética, no había una palabra transformadora, no había algo que impactara sus vidas y que los transformara. Estaba en una situación espiritual terrible. Y ellos no se sentían así, ellos no sentían esa diferencia en su vida, estaban cómodos con su situación espiritual, pero no era buena. Yo me pregunto, hermanos, ¿qué hace que la palabra de Dios escasee? ¿Qué hace que la palabra de Dios escasee? Y otra vez el Señor me trae esto, nuestra indiferencia. Nuestra indiferencia. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nuestro Dios es un Dios de amor inagotable, así lo dice su palabra.
Es un Dios de amor inagotable. Es su amor, hermanos, en lo que nos le hace a Él tomar la iniciativa para buscarnos. Sí, hermanos, porque Él tomó la iniciativa. Primera de Juan dice que Dios, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él tomó la iniciativa de buscarnos, de llamarnos. Es su amor lo que hace que nos esté hablando constantemente, que nos esté llamando constantemente una y otra vez, por la mañana, por la tarde, por la noche, en la madrugada. Es su amor lo que le hace estarnos hablando y llamando. Escúcheme bien, el juicio de Dios nunca llega antes que su llamado y su advertencia. Nunca llegó el juicio de Dios sin que antes Él hubiera hablado sobre ello. Y a través de su palabra, Él siempre nos está exhortando. Él siempre nos está advirtiendo. Él nos está consolando, nos está animando, nos está levantando. Hermanos, porque Él nos ama. Y es su amor lo que le lleva a estarnos llamando. ¿Acaso no fue su amor? No fue Él llamando a Adán después de haber pecado. Adán pecó, hermanos. Y Dios hubiera podido descartar a Adán y a Eva. Descartarlos, borrarlos de la faz de la tierra y decir, no pasa nada, me hago otros. Unos que no me vayan a fallar. Pero es su amor, hermanos, lo que lo hizo bajar al huerto y empezar a hablarle a Adán después de que éste pecó. Porque es un Dios lleno de amor, dice su palabra, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es nuestro Dios que tiene paciencia para con nosotros. Un Dios paciente, un Dios, hermanos, que no estalla a la primera. Muchos de nosotros estallamos a la primera, ¿verdad? Alguien nos hace algo y explotamos y decimos y nos enojamos, pero nuestro Dios, hermanos, no estalla a la primera. La Biblia dice que es lento para la ira y muchos dicen es tan lento que cuando su ira estalla nos indignamos, nos enojamos, porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Eso es nuestro Dios. Pero nuestra indiferencia, hermanos, apaga su voz. Nuestra indiferencia, hermanos, nuestra falta de interés a su palabra hablada y escrita, frena su hablar. Porque cuando Dios habla, hermanos, Él quiere ser escuchado. No es que Dios no quiera hablar. Es que si realmente estamos dispuestos a escuchar. Al pueblo de Israel Dios le habló una y otra vez hablando del periodo de los jueces. Este es periodo, no hay un tiempo exacto de lo que tardó. Algunos dicen 300 años, otros 350, otros 400 años. Pero no fueron menos de 300 años en el que Dios les estuvo hablando una y otra vez. En el que Dios, hermanos, envió un libertador para hablarles su palabra y el pueblo se volvía a corromper. Y aún, hermanos, el Señor, cuando ellos se arrepentían, el Señor los escuchaba y les libraba de la situación por la que estaban pasando. Porque ese es nuestro Dios, hermanos, un Dios que perdona, un Dios que ama, un Dios que sabe tener paciencia con sus hijos. Pero Él, hermanos, quiere ser escuchado. ¿A quién le gusta ser ignorado? ¿Verdad? ¿A quién le gusta hablar y que no lo escuchen? ¿A quién le gusta hablar y que no nos oigan? Es desgastante, es cansado hablando humanamente. Y Dios, hermanos, había hablado mucho al pueblo, pero el pueblo no mostró interés en la palabra del Señor. Sin embargo, hermanos, nuestro Dios es bueno y misericordioso. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que la palabra era escasa y la visión era poco frecuente. Es decir, no se había extinguido por completo.
Es decir, el Señor no se había callado totalmente. El Señor no había cerrado los cielos en su totalidad, porque de repente Él se hacía oír, de repente una palabra profética se hacía oír ahí dentro del pueblo. Y eso nos habla, hermanos, de su misericordia. Eso nos habla de su amor, que pudiendo callar para siempre, pudiendo cerrar sus labios para siempre a un pueblo que no quería escuchar, aún Él se hacía oír. ¿Y a qué se debía esto? ¿A qué se debía el que el Señor todavía hablara? A que había alguien que estaba dispuesto a escuchar. Cuando Dios habla, hermanos, y cuando su palabra está siendo hablada, es porque hay alguien que está dispuesto a escuchar. Y este oír, hermanos, nada tiene que ver con la edad. Este escuchar la palabra de Dios no tiene que ver con mi posición. Es que yo soy sacerdote, es que yo soy levita, es que yo soy cantor del templo, es que yo soy la que recibe en la iglesia. No, esto nada tiene que ver con la posición que uno pueda desarrollar dentro de la iglesia. No tiene nada que ver, hermanos, con la experiencia que uno pueda tener en el evangelio. Este oír tiene que ver con la disposición de prestar atención. Este oír tiene que ver con la capacidad de escuchar de manera atenta y activa. Este oír, hermanos, es una disposición del corazón y de nuestra mente para prestar atención de manera atenta, de manera profunda. La mayoría de nosotros tenemos la capacidad de escuchar. A excepción de personas que nacen con algún problema en sus oídos, hermanos, o algún tipo de discapacidad, la mayoría de los seres humanos tenemos la capacidad de escuchar. Escuchamos muchas cosas. De hecho, hermanos, el mundo en el que vivimos está lleno de ruido, está lleno de distractores, la radio, la televisión, el internet, el teléfono, las noticias, la calle, hermanos, cuando escuchan el tren cuando pasa, ¿verdad? A las personas platicar, hay mucho ruido a nuestro alrededor y tenemos la capacidad de escuchar. Pero una cosa es escuchar simplemente y otra cosa es prestar atención a lo que estamos oyendo. Dios espera, hermanos, que nosotros podamos prestar atención a su palabra. Y este prestar atención, hermanos, no simplemente es escuchar lo que dice. La palabra que Él nos habla debe llevarnos a reaccionar, debe llevarnos a un actuar, debe llevarnos a obedecer lo que su voz está hablando. Su hablar, hermanos, siempre debe producir en nosotros una actitud, una acción, un cambio, algo, hermanos, porque su palabra siempre es una palabra activa. Él no desea que le escuchemos y nos quedemos igual. Él no desea que le escuchemos y que no podamos reaccionar ante lo que Él dice. Porque el escuchar la palabra de Dios, hermanos, debe producir en nosotros una acción, un cambio. Porque su palabra es activa. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Es una palabra poderosa, es una palabra transformadora, es una palabra, hermanos, que tiene poder para cambiar y para llevarnos a actuar. Su palabra, hermanos, hizo todo lo que nosotros vemos creado. Cuando el universo estaba en la oscuridad y estaba vacío, Él dijo: sea la luz, y fue la luz. El simple sonido de su voz, hermanos, es capaz de crear. El simple sonido de su voz es capaz, hermanos, de obedecer donde no había nada. Hubo algo porque Él lo había mandado y declarado. Porque su palabra es poderosa y eficaz.
y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Su palabra, hermanos, es poderosa. Su palabra es poderosa, y cuando estamos dispuestos a escuchar su palabra, hermanos, somos transformados. No podemos ser igual, hermanos. No podemos ser igual. Si nosotros miramos atrás en nuestra vida cristiana, el tiempo que llevemos, 10 años, 5 años, 2 años, 20 años en nuestro caminar cristiano, pero si al voltear yo sigo siendo el mismo enojón, el mismo gruñón, el mismo ratero, el mismo mentiroso, entonces, hermanos, la palabra de Dios no está actuando en mi vida. La palabra de Dios no me está transformando. Hay algo que no está permitiendo que su palabra sea una verdad en mi vida. Yo no puedo decir que amo a Dios, hermanos, y que escucho su palabra y seguir caminando como si no la escuchara. No es posible. Su palabra tiene que impactar mi corazón y tiene que impactar todo lo que yo soy. Porque ¿saben qué? Él dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si Él dice que su palabra es viva y eficaz, es porque lo es. Si Él dice que su palabra es más cortante que una espada de 2 filos, es porque así es. Y su palabra debe traer una transformación a nuestra mente, a nuestro corazón, a todo lo que somos, a nuestra forma de hablar, de actuar. No podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir siendo los mismos. El joven Samuel estuvo dispuesto a escuchar, hermanos. Ese joven, no hay una edad exacta que se le pueda atribuir, pero era un joven, alguien que ministraba delante del Señor, pero que aún no había conocido al Señor. Pero él estuvo dispuesto a prestar atención, y cuando él estuvo dispuesto, hermanos, Dios se le manifestó y se le reveló. Tal vez al principio el joven Samuel no conocía a Dios. Nunca se le había mostrado, nunca se le había revelado. Pero cuando él reconoció la voz del Señor, su vida completa fue transformada. Primera de Samuel 3:10 dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Habla, Señor, porque estoy prestando atención. Habla, porque estoy dispuesto a escuchar. Habla, porque no hay nada en este mundo que sea más importante que escuchar lo que tú me tienes que decir hoy. Habla, Señor, porque estoy dispuesto a oír. Habla, Señor, porque estoy dispuesto a entender lo que tú me quieres enseñar en este día. Samuel estaba dispuesto a escuchar. Samuel estaba dispuesto a entender lo que Dios quería decirle. Pero ¿saben qué, hermanos? Samuel no solamente estuvo dispuesto a escuchar. Samuel estuvo dispuesto también a obedecer lo que Dios le hablara. Porque, hermanos, no podemos decir que escuchamos la palabra de Dios y vivir en desobediencia. No es posible, no se puede separar una cosa de la otra. Yo no puedo decir que escucho la palabra de Dios y salir y vivir de una manera contraria a lo que su palabra dice. No es posible. Porque cuando actuamos de esta manera, estamos actuando igual que la parábola que Jesús refirió. Un padre que tenía 2 hijos y le dice a uno de sus hijos: sí, hijo, ve y trabaja allá en la tierra. Y el hijo le dijo: sí, voy. Y luego otro hijo le dice: hijo, ve y trabaja en la tierra. Y el hijo le dijo: no voy. Pero el que le dijo: sí voy, no fue. Y el que le dijo: no voy, sí fue. ¿Quién estaba haciendo la voluntad de su padre?
Hermanos, no es simplemente escuchar. Todos podemos escuchar. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a escuchar y a obedecer la palabra de Dios? No podemos separar una cosa de la otra, no es posible. Si yo digo escuchar, estoy obedeciendo. Y si yo obedezco es porque estoy escuchando. No es posible separarlas. Pero si yo digo oír, pero sin obedecer, hermanos, el Señor Jesús nos compara a una persona necia que edificó, dice la palabra, su casa sobre la arena, y cuando vinieron lluvias, ríos y tempestad, esa casa cayó porque no estaba fundada sobre la roca. Cuando nosotros escuchamos la palabra, hermanos, y de ahí la desechamos y vivimos conforme a lo que nosotros consideramos, nuestra vida, hermanos, está en constante peligro. Porque no estamos afirmando nuestra vida en la roca que es Cristo. El oír, hermanos, me tiene que llevar a obedecer. El joven Samuel estuvo dispuesto a escuchar. Pero no solamente escuchó. Fue alguien que se dispuso a obedecer en medio de un pueblo perverso. En medio de sacerdotes que hacían lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Él se determinó a obedecer los designios y los caminos de Jehová. Es por eso, hermanos, que no va a valer presentarnos delante de Dios y que le digamos, es que los demás actuaban de esa manera. Eso no va a valer. Es que los demás actuaban así. Es que mis líderes actuaban así. No. Dice la palabra, porque cada uno de nosotros dará cuenta delante de Dios, hasta por cada palabra ociosa que salga de nuestra boca. La responsabilidad es personal, porque la palabra, hermanos, es personal. Y el Señor, hermanos, quiere que nosotros despertemos y estemos dispuestos a escuchar su palabra. Pónganse de pie. Dios está buscando hombres y mujeres como Samuel. Hombres y mujeres como Samuel. Está buscando jóvenes, adolescentes, niños, hermanos, que estén dispuestos a escuchar, que estén dispuestos a prestar atención a la palabra de Él y estén dispuestos a obedecer. Dios está lanzando un reto en esta hora. ¿Estás dispuesto a escuchar? ¿Estás dispuesto a obedecer lo que quiero hablar y lo que quiero mandar? El Señor está aquí, hermanos. Y si tú has escuchado hoy su voz, dice Hebreos 3:15, no endurezcas tu corazón. Si el Señor te está hablando y tú le quieres decir, Señor, yo quiero escuchar. Yo quiero prestar atención. Yo quiero obedecer. Yo quiero que tu palabra actúe en mi vida. Ven a este lugar. Ven a este lugar.